En la ciencia del comportamiento animal, en etología, existe el dilema de la analogía, ese límite entre comparar el comportamiento humano y el de otros animales con características similares. Siempre se puede errar a la hora de disertar la información que tenemos al analizar una conducta y proyectarla bajo nuestra perspectiva, lo que inutilizaría el análisis científico dedicado a la comprensión de la conducta animal y cayendo en la falacia de antropomorfizar o humanizar a los animales, por lo que es conveniente poder sustentar con algún tipo de solidez aquellas observaciones que hacemos para tener algún tipo de utilidad. Estas deberían poder sostener fundamentos lógicos que no contradigan a otros ya bien fundamentados, mejor aún, si además solidifican aquella información que se maneja como irrefutable, probable, lógica o sólida. En esta ocasión, utilizaré una comparación que en perros está más que observada y estudiada, pero en humanos tenemos solo una estrecha ventana, ya que en teoría se dispone de un solo caso estudiado en humanos, así que he considerado interesante mencionar las similitudes y comparar las semejanzas en las consecuencias que tiene una carente socialización en el humano y en el perro. En 1970, en una oficina de servicios sociales de California, se presenta por error una mujer medio ciega con su hija de 13 años y de apariencia de unos 6 años, cuyo extraño comportamiento y apariencia llama la atención. Poco después se supo que aquella extraña niña de nombre Ginny creció en un entorno abusivo. Su padre era un hombre agresivo y contradictoriamente sobreprotector. Para evitar que el mundo la dañase, este optó por aislarla en una habitación de la casa donde la mantendría atada a un orinal el tiempo que aguantase con vida. Y es que estaba convencido de que la niña no saldría adelante y por lo tanto impuso que había que evitar relacionarse con ella y así no encariñarse. Permaneció recluida en un pobre entorno, en una habitación iluminada únicamente por una tenue luz y rodeada con los pocos sonidos que ocurrían en un entorno controlado por el padre que no toleraba los sonidos y apenas se la permitía coger algún objeto. Este caso produjo mucho interés en la comunidad científica, ya que se pudo estudiar por primera vez la importancia que tiene una sana socialización en seres humanos. Y ya que estoy, aprovecho para recomendar el canal de Antroporama, quien publicó un vídeo donde expone muy detalladamente el caso de Ginny, vídeo que me ha dado la idea para hablar de otra cuestión relacionada, que en este caso es el mundo del perro. Mi intención no es repetir lo que ya se relata en ese vídeo, sino analizar y comparar algunas de las similitudes sintomáticas que observamos en los perros en circunstancias similares, cosa que no debería llamar la atención puesto que compartimos respuestas fisiológicas similares en multitud de aspectos. Por tanto es lógico, ya que ambos somos especies altriciales, eso quiere decir que somos especies necesitadas de cuidados parentales, somos animales sociales emocionales y somos mamíferos. El caso es que cuando la niña no estaba atada al orinal, estaba atada dentro de una cuna. Se la alimentaba prácticamente con los mismos alimentos diariamente y los únicos estímulos con los que se la permitió interactuar fue con algún objeto de la casa y una guía de televisión. Como la madre tenía prohibido hablar con ella, la niña solo pudo escuchar las palabras producidas en otros lugares de la casa. Si la niña emitía algún sonido, el padre la golpeaba. Esto tuvo consecuencias irreparables del apego, lenguaje, privación sensorial. Su manera de moverse, su motricidad, no era normal. Se la mantuvo imposibilitada de mantener una posición de brazos y piernas estirados, tenía incontinencia, no sabía masticar, andaba mucho, escupía sin decoro, no parecía poder enfocar su vista en cosas lejanas y todo un conjunto de consecuencias debidas al tipo de vida a la que había estado sometida. Cuando trataron con Ginny, vieron que tenía una curiosidad incansable, unas ganas enormes de conocer el mundo. Respecto al comportamiento social, Ginny buscaba el contacto humano y violaba el espacio personal. Al principio parecía no reconocer a los conocidos y desconocidos. Se acercaba a la gente sin ningún tipo de reparo y si tenían algo, lo cogía sin más, demostrando falta de percepción hacia las reglas sociales. La niña, al desarrollar su sexualidad sin ningún tipo de pauta social, se empezaba a estimular sexualmente sin ningún tipo de tapujo e incluso pedía la participación de otras personas, conocidas o desconocidas. Cuando la niña se enfadaba, no emitía sonidos, se llenaba de ira, escupía, se arrastraba y autolesionaba. Al analizarla por medio de test cognitivos, los resultados fueron que tenía un desarrollo equivalente a niños de 2 a 5 años de edad. Su nivel en el lenguaje estaba muy subdesarrollado, sabía cuándo se le hablaba, pero no el significado de lo que se le decía.
Ginny, al no desarrollar el lenguaje en la etapa crítica, lo desarrolló posteriormente en otras áreas no correspondientes a lo normal, lo que la imposibilitaría en desarrollarlo como una persona normal. El caso de Ginny, aunque por lo raro de su naturaleza, no se puede utilizar como una evidencia científica respaldada por más casos, pero puede ser interesante analizarlo desde el punto de vista de las posibles consecuencias de la privación sensorial, de la carencia de socialización y del maltrato en un momento en el que la mente se está desarrollando. Y es que lo que me trae a hablar del caso de Ginny a este canal dedicado al entendimiento de la mente del perro es que encontramos enormes similitudes en perros que han sufrido semejante privación sensorial durante la etapa crítica de socialización. Algunos por apatía de los dueños, otros por abuso, otros por proteccionismo y otros por enfermedad, por ejemplo. Lo interesante es ver que podemos encontrar señales que pueden surgir de un subdesarrollo cognitivo, y para colmo se le asignen al perro intenciones que acaban haciendo que el dueño sienta que debe someter al perro, asustar o forzarlo para evitar el aparente problema de dominancia, esa palabra tan mal comprendida y utilizada en el mundo del perro que puede ser la sentencia de muerte de muchos perros que poco tienen de dominantes. Como veremos a continuación, sin una correcta socialización, el animal necesitado de estas experiencias no innatas estará desprovisto de herramientas cognitivas importantes en el trato de sus coespecíficos, o sea, de su misma especie, y esto para una especie social puede traer problemas difícilmente sorteables a corto y largo plazo. Cuanto más sofisticado es el animal en cuestiones cognitivas, en su mente, su pensamiento, más dependiente será de desarrollar correctamente toda esa estructura encefálica que está preparada para procesar toda esa información que va a necesitar en la vida de adulto. Así que es importante que la parte fisiológica esté sana, que será la parte en la que la física va a intervenir en la parte psicológica. Y para que ambas cosas ocurran, también tiene que haberse dado experiencias necesarias para un completo desarrollo. Por tanto, las experiencias repercutirán en aspectos internos y externos. Además, somos una especie gregaria y eso quiere decir que vivimos en familias o grupos, lo que nos aporta una mayor seguridad y recursos, pero a cambio tenemos que cooperar con el grupo y respetar las normas sociales que servirán para el comportamiento eficiente de la comunidad, como si de un animal compuesto de otros muchos animales se tratase. Las normas sociales armonizan relaciones al marcar pautas generales respetuosas y así se evitan conflictos internos que hacen peligrar la cooperación y la coordinación y, en consecuencia, la supervivencia del grupo. Estas definen cómo ha de ser el comportamiento en sociedad y de este modo el grupo será más fuerte al trabajar en armonía. Volviendo a Ginny, la niña del caso, fue obligada por su padre a tener una vida muy semejante a la que observamos en muchos perros de fincas, jardines e incluso hogares, atada, aislada y recibiendo un trato brusco y agresivo por parte de sus dueños. Quizás, mencionando el caso de Ginny, se entienda lo incoherente que es que surjan quejas por parte de los propietarios que ven a sus perros como problemáticos, arcaicos o descontrolados después de haber desprovisto a su perro de las necesidades fundamentales necesarias para un desarrollo psicológico normal. Lo más interesante de todo esto es que hay tantas similitudes en el daño en el desarrollo que sufrió Ginny y el comportamiento que observamos en perros en circunstancias similares que el caso es digno de analizar rigurosamente aun siendo anecdótico. Quizás el caso de Ginny sirva para tener una visión más sensata de que no se puede esperar milagros en el comportamiento del perro cuando hemos propiciado que los problemas ocurran debidos a un trato brusco y una pobre socialización, fomentando en el perro una mente desequilibrada y desnutrida en experiencias. Quizás este análisis sirva para tener una empatía por ese animal que está viviendo una triste vida, lejos de la conciencia de sus dueños, que incluso pueden interpretar los signos de ansiedad y estrés como manifestaciones propias de un perro feliz o dominante, y ni mucho menos. En humanos se ha demostrado por medio de estudios sobre el desarrollo neuronal en niños que el maltrato infantil es un factor estresante que altera las trayectorias del desarrollo cerebral, y en perros también se ha estudiado cambios que llegan hasta modificar la química del cerebro, afectando negativamente en el desarrollo cognitivo. Las regiones implicadas en el procesamiento de información emocional o conciencia interna se convierten en núcleos de actividad fuertemente conectados y por tanto ejercen mayor influencia en el comportamiento, a la vez que las regiones que controlan los impulsos pierden conexiones y pierden influencia en el comportamiento. Sabemos que humanos, perros y muchos otros mamíferos compartimos una fisiología similar, por lo que es probable que los efectos en la mente de ambas especies sea similar.
Esto nos indica que la etapa crítica, como su propio nombre indica, es única e irrepetible. Por tanto, es crucial hacer lo correspondiente en cada etapa ontogénica, o sea, en cada fase del desarrollo. Así que no hacerlo es perder un momento irrecuperable. La infancia es un momento en el que la mente absorbe y asigna lugares específicos a la información que va entrando. Digamos que la información no se guarda como lo hace un disco duro. De ese modo el cerebro la hace más asequible, más rápida y con ello cada función tendrá su máximo potencial, por lo que tendrá un área asignada. De ahí que nunca se podrá adquirir la versatilidad de alguien que ha aprendido algo en la infancia en comparación al que lo aprendió de adulto, ya que de adulto la información puede que se asigne a otras áreas que no le corresponden, porque recordemos que el cerebro es sumamente plástico y con ello tendrán circuitos menos optimizados. Obviamente se puede aprender cualquier cosa a cualquier edad siempre que el individuo esté suficientemente sano, pero nunca se llegará a un cierto nivel sobre algún tema en comparación a alguien que lo aprendió en esa etapa crítica del desarrollo. Entre esas destrezas podemos encontrar desde la sensibilidad expresando emociones o interpretándolas, gestión de impulsos, agilidades, habilidades e inteligencia social, etc. En resumen, cuando la etapa crítica de socialización y desarrollo ya ha pasado, se superará un punto de no retorno porque aunque el cerebro puede aprender y adaptarse, nunca lo hará con la misma eficacia que lo hubiese hecho en la etapa crítica. Pero por ahora repasemos punto por punto, analizando aquellas cuestiones comunes que comparten el caso de Ginny con las típicas conductas observadas en perros con pobre estimulación y socialización. En primer lugar, se menciona que la motricidad de Ginny no era normal y que al estar imposibilitada de libertad de movimiento, su cuerpo no se había desarrollado con normalidad. Esto es lógico, ya que sabemos que para que haya un buen desarrollo psicomotriz necesitamos ejercitar al cuerpo y obligarlo a esforzarse, y de ahí la enorme importancia del juego, una conducta tan importante y extendida que ayuda a múltiples factores en el ámbito psicomotriz, o dicho de otro modo, al desarrollo del cuerpo y la mente. La incontinencia debió haber sido provocada porque al mantenerla atada a un lugar donde no necesitaba contenerse, los músculos de los esfínteres debieron estar poco ejercitados, y es algo que también será lógico encontrar en esos perros que al no ser paseados rutinariamente y hacer las deposiciones en el hogar por lo que no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo, no fortalecen la musculatura de los esfínteres para contenerse hasta la salida a la calle. También se menciona que andaba mucho, tenía muchísimas ganas de conocer el mundo y una curiosidad incansable. Esto es algo parecido a lo que encontramos en perros poco socializados, que llenos de ansiedad y entusiasmo descontrolado, no paran de correr de un lado a otro del parque, provocando incluso la ira o temor de otros perros que reaccionan ante ese perro fuera de control. La regañina de otros perros le sacarán de la focalización y le ayudarán a centrarse, por lo que en vez de sentir lástima porque les regañen, tenemos que verlo como un proceso que le va a ayudar, aunque evidentemente el estrés para cualquiera de las partes nunca será positivo, por lo que lo mejor para mí siempre será que el dueño sea quien prevenga los encontronazos y trabaje fomentando el autocontrol del perro, haciendo que aquello que desea debe conseguirlo con un trabajo cognitivo y no por medio de tirones de la correa que llevan al perro a ser dirigido sin aprender nada por el camino, y por lo tanto a mantener el mismo estado en esa mente impulsiva que le hace carecer de autocontrol. Y es que el perro ansioso o descontrolado, al crear rechazo social, también puede sufrir algún ataque intenso, muy típico en hembras, siendo estas más territoriales, más sensibles ante la tensión y más dadas a herir de gravedad a otro coespecífico, a otro de su especie, al que sentirá indeseado y a quien buscará expulsar, y más aún si se trata de otra hembra. Para el perro que es sensible y territorial y seguro de sí mismo, lo importante será conseguir que el perro descontrolado se mantenga controlado ante su presencia y que se mantenga relajado o será reprendido intensamente por ello, pero no con la típica intención dañina que podemos observar en perras, quienes se pelean menos pero con mayor intensidad. Aunque todo esto quedará sujeto a múltiples factores, como raza, autocontrol, nivel de socialización, estrés, confianza entre los individuos, etc. Respecto a lo de escupir sin decoro, podemos extrapolarlo a otras conductas socialmente inapropiadas en perros que supondrán más conflictos, ya que toda conducta inadecuada es dañina para la armonía del grupo. Saber y aplicar las normas de comportamiento en humanos implica un compromiso que será un pilar para el buen funcionamiento del mismo. En perros se sabe que pueden crear pseudoculturas por grupos, y sin ir más lejos, cada humano en su hogar pone normas concretas de comportamiento que el perro podrá aprender como parte de una cultura.
Por ejemplo, la norma de subir o no al sofá. Si la norma de cada casa es estable, se creará una pequeña cultura que el perro acatará con naturalidad. Siendo un comportamiento no innato y siendo local y aprendido, entiendo que puede definirse como una cultura concreta que el perro es capaz de asimilar. También se dice que Ginny no podía enfocar su vista en cosas lejanas. Sería interesante, pero complicado, hacer el seguimiento sobre el daño en los sentidos de los perros en semejantes situaciones de aislamiento, pero apostaría a que los resultados deben ser similares, puesto que la fisiología se ve seriamente dañada respecto al tipo de vida que tiene el animal, siendo necesaria desde la luz que le ayudará a la absorción de vitamina D, que es necesaria para la absorción de calcio y fósforo y para la prevención de trastornos cognitivos. El ejercicio moderado también es esencial en el correcto desarrollo, ya que al estresar al organismo bajo condiciones normales, andando, corriendo u obligando a adaptarse al medio, nutriéndose a su vez del medio, ayuda al desarrollo físico y cognitivo del organismo, relacionándose directamente esa ósmosis o equilibrio entre entorno y mente. El raquitismo de Ginny seguramente era consecuencia directa de esa falta de movimiento físico y contacto con la luz del sol, y de ahí su extraño aspecto. En perro también encontramos deformaciones de las patas debido a las mismas circunstancias que dejan, entre otras cosas, a un organismo falto de calcio y fósforo necesario para endurecer los huesos. También se comenta que Ginny buscaba el contacto humano y violaba el espacio personal. Este detalle es idéntico al perro que, lleno de emoción, intenta acercarse ansiosamente a otros perros que suelen apartarse perplejos, amedrentarse, gruñir o atacar en respuesta al descontrolado perro que se le acerca desquiciadamente en busca de algo de contacto social, saltándose todo protocolo que indique que no son un peligro potencial. Ginny se acercaba a la gente sin ningún tapujo, y si tenían algo, lo cogía. Esto mismo lo vemos también en perros mal socializados, siendo reprendidos por adentrarse en el espacio personal de otro perro sin ningún tipo de feedback comunicativo que le indique al perro que el acercamiento es consentido, y siendo inconscientes de lo inapropiado que es acercarse a un perro con una posesión en su boca o espacio personal, ya sea comida, agujeros, palos, pelotas o incluso invadir el pequeño territorio de unos 5 o 10 metros a la redonda que se generan al sentarse en un amplio espacio un perro y su dueño. Los psicólogos recalcaron la falta de percepción hacia las reglas sociales de Ginny, algo que ya he mencionado que sucede en perros, quienes evidentemente tienen menos reglas sociales y mucho menos complejas, aunque como vamos viendo, la mayoría que tienen los perros también las tenemos nosotros y otros tantos animales. Cuando se habla de que la niña, al desarrollar su sexualidad sin ningún tipo de tapujo social, se empezaba a estimular sexualmente e incluso pedía la participación de otras personas, conocidas o desconocidas, quizá, como se menciona, sea un problema de falta de contención, o quizás, como vemos en perros ansiosos que están intentando montar continuamente, fuese una pauta de liberación de esa ansiedad o tensión interna. O dicho de otro modo, una manera de liberar una acumulación de tensión interna. En este punto me mantengo muy cuidadoso, puesto que quizás sea demasiado suponer, aunque como digo, parece existir una relación entre ansiedad y compulsiones sexuales que parecen liberar ese exceso de energía que tiene el cuerpo estresado de un perro ansioso. Al analizar a Ginny por medio de test cognitivos, los resultados fueron que tenía un desarrollo equivalente a niños de 2 a 5 años de edad. Debido a la escasa cantidad de estímulos que han tenido los perros en esas condiciones extremas, no sería raro encontrar semejantes resultados comparando a perros aislados con humanos en semejantes condiciones, puesto que el entorno forzará y por tanto fortalecerá al organismo tanto física como cognitivamente. Finalmente vieron que su nivel respecto al uso del lenguaje estaba muy subdesarrollado, sabía cuándo se le hablaba, pero no el significado de lo que se le decía. Ni que decir tiene que es algo que también le ocurre a los perros mal socializados, que comunican confusas señales y o atienden a las señales del otro perro trayendo conflictos y tienen dificultad a la hora de tener nuevas amistades por esa conflictiva comunicación involuntaria. La triste historia de Ginny nos enseña mucho sobre nosotros y de paso también nos confirma aquello que podemos observar en perros, pero en este caso exponiendo algo de ese mundo subjetivo del perro tan lejano y acercándonos a un análisis conductual canino más profundo y empático, algo que nos puede servir de ayuda para entender un triste y a veces oculto problema que aísla socialmente al perro con sus similares e irrita a sus dueños que ven en él un perro que parece más tonto de lo normal, vacilón, chulo,
o cualquier otra cosa menos lo que es en realidad, un perro desorientado que le cuesta aprender a comportarse porque su momento crítico ya pasó. Ellos no pueden comunicarnos de igual manera en la que lo haría otro ser humano, por lo que el caso de Ginny me parece una interesante oportunidad para ello.